Y quiero deciros que hoy estamos todos juntos, como un solo hombre, como una sola mujer, trabajando por la victoria de este partido, sin fisuras, con absoluta unidad, en torno a Pedro Sánchez, que será nuestro futuro secretario general, y todos absolutamente por igual, porque hemos empezado un nuevo tiempo, y en ese nuevo tiempo estaremos unidos para cambiar las cosas y para acabar con tanto sufrimiento de miles y miles de familias trabajadoras y para devolver la esperanza a todos los ciudadanos. Y precisamente porque queremos devolver esa esperanza, queremos que venga aquí ahora con nosotros también una persona que cuando se recortan las becas, ellos las reponen, que cuando ponen dificultades a los trabajadores, ellos los apoyan, que cuando recortan la sanidad, ahí están para apoyar a la gente y que nadie quede excluido y que haya sanidad universal para todos y gratuitas. Para cuando atacan a la dependencia, ahí están para compensar aquellos ataques a las personas dependientes que se están teniendo. Esa persona, quien lidera la comunidad que nosotros queremos profundamente, es Susana Díaz. Por favor, Susana, te esperamos. Muchas gracias. Los hombres y mujeres de nuestro partido dimos una lección de democracia interna y elegimos libremente a nuestro secretario general, a Pedro Sánchez, que va a ser un gran secretario general para todos los socialistas. El próximo fin de semana tiene que ser el inicio de la remontada, el inicio del cambio en este país, de ese PSOE fuerte, sólido, reconocible, que defiende la libertad, la igualdad y que los ciudadanos necesitan de nosotros. Y si se hace bien allí, Chimo y los socialistas valencianos, tendréis toda la fuerza del PSOE arrimando, empujando para el año que queda. Os lleven volando a la victoria, una victoria que tiene que ser también fuerte. Tenemos que ganar y bien, para gobernar solo, para cumplir nuestro programa íntegramente. Eso tenemos que hacer. Un partido que lleva gobernando en democracia 22 años y que tiene el sello de las conquistas, de las libertades y de los derechos en este país. Sintámonos orgullosos de lo que representamos y de haber sido y de ser hoy la alternativa de izquierda que hay en este país. Quien pretende derrotar al PSOE no entiende que lo que le abre es la puerta al PP durante mucho más tiempo para dar sufrimiento, imprimir sufrimiento a miles de familias. Que nadie nos diga que somos iguales, no somos ni parecidos, ni lo hemos sido nunca. Y lo que nos separa, lo que nos diferencia, es que la derecha siempre ha estado en contra de la ampliación de los derechos y libertades en España. Siempre. Y otros, hoy, que pretenden derrotar también al Partido Socialista, piensan que las conquistas sociales han empezado ahora que ellos salen en la tele, ¿vale? Pues que tampoco nos acomplejen eso. Aquellos que todavía no han aportado nada a la hoja de servicio de la lucha por la libertad y los derechos en este país. A los que respeto profundamente, pero que le pido el mismo respeto hacia los votantes del Partido Socialista, el mismo respeto. Primero decían que no íbamos a cumplir en Andalucía, ponían en duda las cuentas andaluzas. Pues Andalucía ha cumplido y otros son los que tienen las facturas en los cajones escondidas, ¿vale? Andalucía ha cumplido. Tengo una prioridad que es la obsesión del Gobierno que presido y que tiene que ser la de todos los socialistas en España, que es la creación de empleo. Esa es nuestra prioridad. Mientras se levanten por la mañana hombres y mujeres en nuestro país con la esperanza de encontrar un empleo y que tengan que volver a su casa y decirle a su familia, hoy tampoco ha sido posible, nosotros no podemos bajar los brazos. No podemos hacerlo porque el empleo da la dignidad a las personas. Y me voy a revelar cada vez que escuche desde las filas de FAE que hay que reducir el salario mínimo profesional, incluso quitarlo, porque en este país hoy hay pobres con empleo, pobres con salario, gente que trabaja y que no llega a final de mes. Eso está pasando en España. Y eso hay que decirlo, que no es justo, que se está abriendo la brecha de la desigualdad, porque hay jóvenes que con becas no pueden ir a la universidad y están abandonando los estudios porque sus padres no le pueden adelantar algo tan básico como es el transporte a la universidad en la que estudian. Esa es nuestra realidad y esa es la que intentamos combatir en Andalucía. O esa educación pública, esa sanidad pública de la que os hablaba, que es el orgullo de los andaluces, que cura, que previene, que investiga, o la atención a nuestros mayores. No es cruel poner en cuestión la ley de dependencia que ha dado dignidad a las personas en el momento de su vida que más lo necesitan, y respiro familiar a las mujeres que siempre se han tenido que quedar en casa a cuidarlo. No es cruel decir que no es sostenible.
Y los niños, es posible que hoy 1 de cada 4 niños en este país esté en el umbral de la pobreza. Es posible que una sociedad desarrollada como la nuestra se pueda estar permitiendo lo que está pasando, que tenemos que abrir comedores escolares en verano para que tengan garantizado la alimentación nuestros niños. Eso está pasando en este país. A mí me duele, porque me parece indecente que se dediquen 16 millones para toda España para atender a esos niños. Andalucía sola va a destinar 17 millones. Solo Andalucía. No puede hacer un esfuerzo el Gobierno de España. Es verdad que España necesita un pacto por la regeneración política, pero de verdad, que se diga que no puede haber imputados por corrupción en las listas de ningún partido político, que se analice los aforamientos, que se le explique a los ciudadanos cómo se gastan sus impuestos, porque los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se gasta hasta el último euro de sus impuestos. Por eso he aprobado una ley de transparencia. Y eso es lo que espero que haga también el Gobierno de España. Pero sin trampa, cuidado, sin trampa. Que no intente meter por regeneración democrática el susto que tiene en el cuerpo, porque los sondeos le dicen que tanto daño ha provocado en la población que los resultados de cara a las próximas municipales no le cantan bien. Y ahora pretende, en el descuento ya del partido, con el marcador en contra, cambiar las reglas del juego. Eso es lo que pretende el presidente del Gobierno. Y me entristece un presidente del Gobierno trampeando con las leyes para que le salgan bien las cuentas en las elecciones. Eso me parece triste y penoso. Porque es posible que no todo lo hayamos hecho bien, pero en eso también nos diferenciamos de la derecha. Nosotros podemos equivocarnos, pero nunca mentiremos para ganar las elecciones. Eso no lo haremos nunca, ni prometeremos lo que no vamos a poder cumplir a sabiendas de que no vamos a poder hacerlo. Somos reformistas, queremos transformar, pero sabemos que lo que decimos tenemos que poder hacerlo, siempre. Y que los ciudadanos sepan y tengan la confianza que se tienen que abandonar otras formas de hacer política, que son del pasado y que no caben en nuestro partido, que hay que decir lo que se puede hacer, que lo que no se puede hacer también se explica, que no se puede manipular, que no se puede mentir y que cuando los ciudadanos se enfaden con nosotros y nos sitúen en la oposición, tendrán razón porque no todo lo habremos hecho bien. Pero eso sí, siempre diremos la verdad y tenemos la responsabilidad de poner el partido en tensión, con fuerza, con ganas, un partido como el nuestro, un partido que se tiene que echar a la calle ya. Así que os animo a levantar la bandera de la ilusión, la bandera de la igualdad, la bandera de la solidaridad, la bandera de la libertad. Recordad siempre que la ilusión le gana al miedo. Y como aquí, en Valencia, en el resto de España, los socialistas tenemos ilusión por ganar. Y el PP tiene un miedo terrible a perder. Y la ilusión le va a ganar el miedo en las municipales, en las autonómicas y en las próximas generales. Así que con fuerza, con valentía, orgulloso de lo que somos, orgulloso de lo que podemos hacer por este país y orgulloso del futuro presidente de la Generalitat de Valencia, mi compañero Chimo Puig. Decente, honesto, honrado, un presidente como el gobierno que merecen los valencianos y las valencianas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí 100% con los valencianos y las valencianas, que queremos cambiar también nuestra historia, que nuestra historia no tiene nada que ver con la historia que se ha construido estos 20 años, que nos han dejado al final en una imagen patética de desmoralización colectiva, porque han construido un país que no se parece en nada a aquello que queremos. Como no hay fronteras, hoy los socialistas, los progresistas de todo el mundo, lloramos lo que está pasando en Palestina. Lloramos lo que está pasando en Gaza. Lo lloramos como si nos pasara a nosotros y a nosotras. Estoy orgulloso de Pedro Sánchez, nuestro secretario general, que ha tomado la primera decisión, cumpliendo la palabra de los socialistas,
que dijimos aquí, en este parque, que no habría gran coalición por nosotros tampoco en Europa y que no votaríamos a Juncker, y no lo hemos votado. Aquí en esta comunidad está bien claro, aquí no teníamos dinero para nada y hicimos un aeropuerto sin aviones, aquí no teníamos dinero para nada e hicimos un gran edificio aquí que no se sabe para qué va a servir y que va a estar cerrado. Aquí no teníamos dinero para nada, hicimos una feria en la que no sé lo que vamos a hacer porque nos sobra feria por las orejas. Aquí, y eran millones y millones, y la ciudad de la luz que la van a vender de saldo, y la ciudad de la pelota, no, esa ciudad que ya no se hizo, es igual. Es toda una broma pesada lo que nos ha pasado a nosotros. Había poco dinero, y el poco dinero lo malgastaron, y el poco dinero que había, o el no dinero suficiente, no lo invirtieron ni en educación, ni en innovación, ni en desarrollo, y el poco dinero que había no lo pusieron al servicio del empleo, al servicio de la industria. Lo pusieron todo al servicio del Partido Popular. Solo a eso. Y por eso es más necesario que nunca. Mucha gente en esta comunidad que no piensa como nosotros, que no es socialista, sabe en estos momentos que la alternancia higiénica es absolutamente imprescindible. Pero para que esa alternancia higiénica, para ese cambio, que lo habrá sin duda en esta comunidad, no hay ni recetas mágicas, ni atajos. Solo hay una posibilidad: trabajo, convicciones, ilusión, potencia. Hay una receta que sí que nos podría dar alguien, Susana. Susana nos podría dar la receta y nos la ha dado hoy, hablando. Proximidad, empatía con la gente, cariño, afecto, ideas claras, trabajo, ilusión, pero sobre todo además saber dónde vamos. Porque el cambio de verdad es aquella izquierda que quiere gobernar, que quiere cambiar las cosas. Y esa izquierda, compañeras y compañeros, es el Partido Socialista. Que este año que viene nos la jugamos. Y nos la jugamos todos. Y este es el mejor equipo. Este es un equipo de Champions. Otros no. Este sí. Este es un equipo de Champions. Y este año, compañeras y compañeras, amigos y amigos, en Valencia, Susana, con tu ayuda y con la de todos, este año, el PSPB, los socialistas valencianos, vamos a ganar la Champions. Gracias.